Vamos a empezar el plenario esta noche, que presenta Magdalena Echegaray. Hago unos anuncios institucionales primero. El próximo jueves, el plenario va a estar a cargo de Alberto Marani, con modalidad híbrida. Y también quería informar, va a empezar un ciclo, se estrena el ciclo La salud mental en el cine el sábado 18 de octubre, con la proyección del documental de Jar Romero, 18 de octubre, ¿sí? Con la proyección del documental de Jar Romero, de Alejandro Fernández Mouján y Hernán Courián. Va a ser en la sede del colegio. La actividad es presencial, abierta y no arancelada, con inscripción previa hasta completar la capacidad de la sede. También están los seminarios, les recuerdo a todos. Está el seminario que son por Zoom y no arancelados. Y el seminario Clínica con niños y adolescentes, dialogando con la teoría, coordinado por Estela Boto y Marina Rizzani, que ya está en curso. Y el seminario que es Escuchar niños, desafíos de las intervenciones jurídicas psicológicas, a cargo de los docentes de referencia patagónica, Adriana Granica y Oscar Sotolano. También les recuerdo que está la página del colegio que pueden visitar. Tenemos Instagram, @Colegio de Psicoanalistas, y el canal de YouTube, donde se suben plenarios y otras actividades abiertas que ahí las pueden visitar. Como las jornadas que se hicieron el sábado pasado, está ya en el canal de YouTube del colegio. Y los que quieran también, para los que estén, pueden anotar, pueden escribir a la Secretaría del Colegio y pueden dejar sus mails y les va a llegar la información de las actividades que realizamos. Bueno, eso es lo institucional. Bueno, vamos a escuchar a Magdalena Echegaray, la voy a presentar. Es miembro fundadora y titular del Colegio de Psicoanalistas, secretaria científica del Colegio de Psicoanalistas entre el 2021 y el 2023, miembro titular de ASAPIA, docente de las escuelas de posgrado de ASAPIA, docente en el posgrado de ASAPIA en convenio con la Sociedad Psicoanalítica del Litoral, coordinadora del Centro Asistencial Mauricio Nobel de ASAPIA entre el 2007 y el 2023, y fue docente en los talleres paralelos al seminario de la doctora Silvia Bleichmar entre el 2003 y el 2007. Bueno, te escuchamos, Magda. Gracias. Bueno, este trabajo que voy a presentar hoy, bueno, buenas noches primero a todos y todas. Este trabajo que voy a presentar hoy es un trabajo que en principio había escrito para publicar en la revista Topía y he hecho algunos cambios al trabajo desde aquel primero a este. Se llama Un modo peculiar de metabolización de los traumatismos, corrientes y creencias paranoides en pacientes no psicóticos. El epígrafe que puse es, el que ha naufragado tiembla incluso ante las olas tranquilas. Es una frase de Ovidio. Entonces, una paciente que hace varios años está en análisis dice: yo no le caía bien a nadie, me rechazaban, me miraban mal. Era así siempre, y yo sentía que dejaba de existir. Ahora siento que sigo valiendo, existiendo. Nunca le interesé a los demás. Sentía que yo no tengo que ser como soy. Otra paciente profesional relata una y otra vez que la discriminan en su trabajo porque ha nacido en una provincia y su tez es oscura. Lo interpreta a través de las miradas que observa entre sus colegas.
En ambas pacientes, sus historias infantiles están plagadas de situaciones de violencias tempestuosas de diversa índole, padecidas pasivamente. A la paciente que nombro en primer lugar, la madre le gritaba, le insultaba, sin que ella pudiera anticipar esos exabruptos brutales. Imaginaba que algo terrible había hecho para ocasionarlos. El miedo a esas reacciones impredecibles y descomunales se extendieron a todos los que la rodeaban. El carácter persecutorio del mundo la condujo al aislamiento. La paciente que nombro en segundo lugar creció inmersa en un medio familiar cuyo discurso estaba marcado por la desconfianza y la atribución de intenciones aviesas a parientes y allegados. Nadie era confiable. Estas brevísimas viñetas que tienen un marcado tinte paranoide e indican el posicionamiento subjetivo de estas pacientes frente a los otros y, por qué no, frente al mundo, las he observado en sujetos cuyo funcionamiento psíquico es a predominio neurótico. Estas Weltanschauung se acompañan de desconfianza, suspicacia extrema y una visión del mundo como hostil y amenazante. Las interpretaciones o convicciones que relatan tienen el carácter de certeza que aboga en favor del aplanamiento de la capacidad simbolizante y creadora de la psique. No pueden hacerle lugar a ningún cuestionamiento acerca de esas construcciones. Aunque en otros territorios psíquicos pueden ser sumamente creativos, en el campo particular de esas creencias, estos sujetos parecen creer que lo que es. Esas construcciones psíquicas son modos de tornar pensables, narrables, ciertas situaciones traumáticas vividas tempranamente en la historia y que se repiten a lo largo de la vida en intentos frustros de metabolización. Estas formaciones de carácter paranoide, o a veces francamente paranoico, orientan la forma en que el yo se posiciona frente al mundo, especialmente en las relaciones con los otros. Sin embargo, es necesario tener presente que a veces a los paranoicos también los persiguen. Frente a traumatismos severos, la potencialidad en el doble sentido de fuerza y posibilidades que posee el yo, claudica sometiendo al psiquismo a procesos desmantelantes y desorganizantes. Una de las formas de recomposición, de restablecimiento de alguna red de sentido es ubicando lo que las teorizaciones kleinianas conceptualizan como el perseguidor, el objeto malo, en el espacio exterior al yo. Silvia Bleichmar afirma que el psicoanálisis no se plantea la posibilidad de una relación directa del sujeto con la realidad. Dice, el aspecto central que creemos necesario desarrollar es acá donde se define lo fundamental de la relación del sujeto a la llamada realidad social, siempre y cuando podamos abandonar todo lastre teórico que considere al yo como lugar de conocimiento de la realidad y al inconsciente como infiltrando de fantasía a un yo percepción. Conciencia que supuestamente se relacionaría de modo directo con el objeto si no mediara la presencia contaminante de la misma. Nos vemos conducidos así a la problemática de la construcción de la realidad, tema de importancia fundamental en psicoanálisis y sobre el que se ha escrito y polemizado mucho. Nos interesan los modos en que cada sujeto se vincula con esa realidad tan particular que son los otros, objetos libidinales, sexuales y de amor, de las pulsiones y del yo. Diferenciamos dos categorías de objeto, objeto de la pulsión y objeto de amor del yo. El objeto de la pulsión antecede en su constitución al objeto de amor del yo. El primero es aquel objeto en el que se satisface la pulsión. Objeto que puede ser autoerótico, parte del propio cuerpo. No es un objeto que se diferencia en términos de yo no yo.
ya que lógicamente antecede a su constitución. El objeto de la pulsión puede reencontrarse como indicio excitante en el objeto de amor del yo, cuando se produce la elección de objeto sexual y amoroso. El lugar y el significado que tienen los otros en la dinámica psíquica de los sujetos puede ser pensado desde distintos planos. En lo intrapsíquico, en los distintos tiempos de la constitución psíquica y en los modos en que los sujetos se vinculan, vale decir, en los lazos sociales que establecen y sus características preponderantes en determinado tiempo y espacio. En los primeros tiempos de la vida, el otro cumple la doble función de sexualizar y narcisizar, proceso de gran complejidad, siempre único e irrepetible, que se produce con cada futuro sujeto que nace. El destino esperable de la sexualidad implantada es la ligazón de la excitación en producciones simbolizantes. La constitución de un borde, de una membrana que separa, distingue entre un adentro y un afuera. Borde que es a la vez representacional y del cuerpo. Es una de las premisas de la fundación del yo. Ese borde se constituye a través del aporte representacional y libidinal del otro. En Pulsiones y Destinos de Pulsión, en 1915, Freud dice que el yo placer purificado, que pone el carácter de placer por encima de cualquier otro, el mundo exterior se le descompone en una parte de placer que él se ha incorporado y en un resto que le es ajeno. Y del yo propio ha segregado un componente que arroja al mundo exterior y siente como hostil. Y continúa más adelante. Lo exterior, el objeto, lo odiado, habrían sido idénticos al principio. Y si más tarde el objeto se revela como fuente de placer, entonces es amado, pero también incorporado al yo, de suerte que para el yo placer purificado, el objeto coincide nuevamente con lo ajeno y lo odiado. Fin de la cita. Momento inaugural del yo narcisista, donde la realidad, lo otro, lleva la marca del odiado, lo malo. La idea de Freud de que lo exterior, en tanto proveedor de estímulos, se siente como hostil y por lo tanto es odiado, es magníficamente problematizada y desarrollada por André Green en términos de narcisismo de vida y muerte. Incluso los propios deseos, en tanto demandan al sujeto investimientos libidinales para su satisfacción, pueden ser desinvestidos porque aportan excitaciones que son sentidas como peligrosas y por lo tanto inmetabolizables. El peligro puede radicar en que el deseo, la excitación que afectan al yo que es afectado, es sentido como ajeno y puede ser desinvestido, no solo reprimido, ya que en ese caso tópicamente sería inconsciente, pero estaría investido. El primer movimiento de intento de ligazón de la angustia es localizarse en un objeto, el cual inevitablemente se paranoiza. Lo traumático, aquello cuantitativo que ingresa al psiquismo produciendo desarticulaciones y sobreinvestimientos que amenazan al yo, debe encontrar formas de cualificación significante y lo puede realizar mediante construcciones representacionales que tematizan lo amenazante, lo atacante. La puesta en relato es ya una forma de ligazón. Si bien, como decía más arriba, las construcciones de carácter paranoide en estos casos tienen el sello de la certeza que atenta contra la ficcionalización simbolizante. En cambio, el trabajo de historización y de transformación de la repetición en recuerdo abre la posibilidad de la puesta en duda. Pierre Lanier propuso la idea de que la duda por relación a la certeza
es la señal de la operación de la castración a nivel del pensamiento. El mecanismo de proyección es el mecanismo princeps de las formaciones paranoides o paranoicas. En el manuscrito H, paranoia, que figura como un anexo a la carta inédita Fliss del 24 de enero de 1895, es la primera vez que Freud trata el tema de la paranoia. Dice, la paranoia tiene, por tanto, el propósito de defenderse de una representación inconciliable para el yo, proyectando al mundo exterior el sumario de la causa que la representación misma establece. Freud relata allí situaciones clínicas de pacientes que habían vivido traumatismos de índole sexual, en las que la defensa fue la proyección. En la carta 125, del 9 de diciembre de 1899, Freud se pregunta, ¿cuándo un ser humano se vuelve histérico en lugar de paranoico? El nexo con lo sexual y especialmente con el autoerotismo serían patognomónicos de la paranoia. Cito. Los particulares vínculos del autoerotismo con el yo originario iluminarían bien el carácter de esta neurosis. Es a partir del caso Schreber, que escribe 10 años después, que Freud generaliza el enlace entre paranoia y homosexualidad, ya que descubre ese nexo en los delirios que el doctor Schreber relata en su autobiografía. Esos nexos son claros en los delirios del doctor Schreber, pero esta vinculación no es obvia en otros pacientes. Dicha generalización lo lleva a Freud a forzar los argumentos en defensa de esa tesis. Por ejemplo, en el texto Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica de 1915. En ese texto, Freud dice que lo que parecía una contradicción a las expectativas alentadas por la doctrina psicoanalítica no lo es, ya que la joven que padece el delirio persecutorio, que es el tema que trata en el texto, aparece ligada a un personaje femenino, sustituto de la madre, pero en términos de conciencia moral. O sea, que el objeto femenino no es un objeto de amor erótico. Sin embargo, Freud fuerza las conclusiones para sostener su tesis del vínculo entre paranoia y homosexualidad. Lo que es generalizable es la relación entre paranoia y ansiedades e ideaciones de tipo paranoide y la sexualidad. Pienso que en este caso Freud, a través del enlace con la homosexualidad, sostiene la cuestión irrenunciable. Los modos de tramitación de la sexualidad infantil están en el fundamento de la formación de síntomas y delirios. ¿Por qué la defensa primordial es la proyección en la paranoia y en las corrientes de la vida psíquica a predominio paranoide? Mi hipótesis es que ya que la constitución del yo narcisista se realiza proyectando en el exterior lo rechazado, lo odiado e incorporando como propio lo bueno y deseado, frente a lo traumático, la operación se repite cada vez que el yo atacado desde el interior por representaciones es atacado desde el interior por representaciones inadmisibles o por cantidades hipertróficas de excitación. Ese tiempo lógico de la estructuración psíquica es simultáneo de la constitución de la identidad por negación determinada. No ser lo otro para ser yo. Marca paranoide en la constitución del yo. Es así que frente al traumatismo, que es del orden sexual, el yo se defiende proyectando en el exterior lo peligroso, lo rechazado y lo odiado. Por otra parte, no puedo dejar de mencionar
que la pandemia que asoló a la humanidad hace tan solo 5 años produjo una mutación en los vínculos entre los sujetos. Ocurrió una paranoización de los lazos, justamente desvirtuando, devastando, rompiendo lo que entendemos por lazo en tanto enlace al otro. El otro fue transformado en enemigo, portador de peligro de muerte. La noción de prójimo fue degradada a la de virus. El otro es el virus. Vale decir que ha sido desubjetivado en su dimensión humana y por lo tanto puede ser asesinado sin que la culpa intervenga como sentimiento que embarga a los sujetos que han dañado a otro en tanto alter humano. Mariana Wikinski, en el texto Prójimo, Próximo, Semejante, Enemigo, nos formula las siguientes preguntas que nos permiten esclarecer a la vez que complejizar la cuestión del otro como prójimo o como enemigo o virus. Dice Mariana, ¿en qué medida debo abarcar al otro subsumiéndolo en la categoría de semejante? ¿Semejante a mí? ¿No ejerzo violencia sobre su alteridad radical cuando lo reduzco a aquello que lo hace parecerse a mí para poder alojarlo? Y si la noción de alteridad es la que regula mi aproximación a él, ¿en qué medida el otro, en su diferencia radical, aparece ante mí como un extraño, indescifrable y por lo tanto amenazante? ¿Puedo ejercer violencia sobre él y asimilarlo a mi medida para despojarlo de su carácter amenazante? Mariana pone en caución la categoría de enemigo. La cito. También la categoría de enemigo es problemática. El enemigo es valorado en su simetrización, en su equivalencia de fuerzas. Paradójicamente, para considerarlo enemigo, hay que asignarle una estatura. Hace falta entonces otra categoría para justificar la aniquilación, y esta quizás sea la categoría de desecho. La masa requiere de un enemigo para constituirse, pero para exterminarlo requiere rebajarlo a la categoría de desperdicio, de chivo expiatorio. Hace falta crear discursivamente y hasta el cansancio la idea del parásito que debe ser exterminado. Hace falta segregarlo y despojarlo de su categoría de prójimo próximo. Nada nuevo, por cierto, solo que aplicada esa estrategia ya no al exterminio racial de mediados del siglo XX, sino a nuestro presente, en el que somos, cito textualmente, dice Mariana, ratas, soretes, mogólicos, imbéciles, tarados, burros, lalidepósitos, penes cortos, basuras, ensobrados, idiotas. No hay ninguna sutileza, las reglas de juego son clarísimas. El opositor puede ser exterminado sin que nada valioso se pierda. ¿Habremos perdido el privilegio de ser considerados enemigos? En la pandemia, y esto ya ahora soy yo, en la pandemia, el otro como virus. En la actualidad, todo lo que se opone al discurso del poder o el poder supone que el poder supone que se le opone, es reducido a la categoría de desecho, ni siquiera de enemigo, ya que éste conserva su dimensión humana. Las representaciones sociales imaginarias son, cito a Castoriadis, son impuestas a la psique en el largo y penoso proceso de la fabricación del individuo social. Esas representaciones son las que prestan figurabilidad a lo pulsional, modulan los destinos de pulsión en el sentido que indican qué contenidos serán reprimidos y cuáles no. Y también dan forma a los modos en que los sujetos significamos, otorgamos sentido al mundo que nos rodea en cada tiempo y lugar. La producción de subjetividad, que es del orden de lo político y histórico,
es modulada por las representaciones sociales instituidas. Son la materialidad simbólica con que los sujetos podemos figurar lo pulsional y los traumatismos, tanto individuales como sociales. Así las cosas, la paranoización de los lazos, la degradación del otro a condición subhumana o deshumanizada, parece modular subjetividades a predominio de establecer esa clase de enlaces. En las raíces del odio, dice Castoriadis, este odio tiene dos fuentes que se refuerzan mutuamente. La tendencia fundamental de la psique de rechazar y por lo tanto de odiar todo lo que no es ella misma. Y la cuasi necesidad de la clausura de la institución social y de las significaciones imaginarias que acarrea. Fin de la cita. El enlace entre la raíz psíquica y la social, en el caso del odio, como en otros casos, dice Castoriadis, pero hoy me interesa subrayar en el caso del odio, es el proceso de socialización impuesto a la psique, que consiste en que el psiquismo está forzado a aceptar la realidad que se le impone a cambio de que la sociedad satisfaga la necesidad de sentido de la psique. El reconocimiento de la alteridad radical, la posibilidad de movimientos identificatorios que mermen el odio que está en la causa de las guerras, el logro de la autonomía y la democracia plena solo serían posibles en la medida en que el odio pueda ser ligado y drenado de modos que supongan formas de enlace libidinal. Para terminar, voy a citar la pregunta de Einstein a Freud en ¿Por qué la guerra? Y también voy a citar la respuesta de Freud. Einstein pregunta, ¿es posible controlar la evolución mental del hombre para ponerlo a salvo de la psicosis del odio y la destructividad? Y aclara que no se refiere a las masas iletradas, sino a la intelectualidad, a la que considera más proclive a desastrosas sugestiones colectivas. Freud responde en su carta, todo cuanto establezca ligazones de sentimiento entre los hombres no podrá menos que ejercer un efecto contrario a la guerra. Y agrega sobre el final, todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. Fin de la cita. Y esto es mío. El optimismo de Freud en esas palabras ha naufragado en aguas tempestuosas hasta ahora. Bueno, gracias Magda. Qué texto, ¿no? Fuerte. Bueno, abrimos a los intercambios, los que quieran preguntar, comentar, lo que quieran. Juan Carlos. No se escucha. Juan Carlos. No escucha. No. No, simplemente decía que, que me pareció magnífico el trabajo, esto es lo que te quiero decir, porque lograste conjugar una cantidad de niveles y cuestiones en no mucho tiempo de lectura y de trabajo anterior que precedió seguramente a la lectura, así que nada más que eso, después no sé si se me ocurrirá otra cosa, pero en principio quiero decirte esto. Es un trabajo que me gustaría volver a leer a mí tranquilo para poder pensar incentivado por la producción que hiciste. Bueno, parece que fue parte. Sí, sí, sí. Solo entré de improvisar una pregunta, porque no es muy elaborada, ¿no? Pero
pensar qué componente de miedo y qué componente de odio tiene la paranoia. Cuando, si da lo mismo, digamos, ¿no? Como emoción que sucede a esa proyección de lo insoportable, ¿por qué a veces adquiere una modalidad y otra? Si nos lo podemos preguntar, porque son dos condiciones que están en la paranoia, pero desde el punto de vista del registro emocional son bien diferentes, ¿no? Sí. Sí, responderte supone entrar en un análisis muy sutil respecto del lugar del objeto paranoizado, porque en el caso del miedo sería un objeto peligroso y ahí aparece el objeto como peligroso y temible y, y no sé si ahí hay, digamos, si hay un modo de tematización de lo paranoide, que no es el objeto odiado y descalificado, deshumanizado. Son como dos líneas que abren ahí y que me parece que hacen a una cualidad em, diferente respecto de el objeto paranoide, ¿no? Porque el primero va más para el lado de una cuestión que podría lindar con una fobización, y el otro con esto que vos describís también en lo que yo cité de tu trabajo. Cielo, ¿querés preguntar o comentar? Sí, bueno, el trabajo me resultó muy complejo, muy rico, y da para leerlo seriamente, profundamente. Pero bueno, me quedé con algo cuando comenzaste el trabajo con el epígrafe de Ovidio, diciendo que creo que es algo así como el que ha naufragado en aguas tumultuosas y luego le teme a las aguas tranquilas o se inquieta ante las aguas tranquilas. Me parece que esto habla de la experiencia traumática Sí. y vos incluís lo traumático en el título. Y en la descripción que haces de las dos viñetas clínicas, recuerdo que la primera muchacha, chica, niña o joven, había tenido o tuvo una madre que le gritaba intensamente. Entonces, mi pregunta, siguiendo con lo de Mariana, ¿qué componente de miedo o de odio interviene en la paranoia? En relación al miedo, ¿qué lugar ocupan las experiencias traumáticas tempranas, o no solo tan tempranas, en la paranoia? Em, Me parece que en todo caso, este, aun cuando no voy a em, abundar en cuestiones vinculadas a las viñetas clínicas, pero sí me parece que tal vez en la paciente en la viñeta que cito en primer lugar, el contenido es más de miedo al otro, ¿no? Eh, que esto termina en esta cosa que ahí puse en el texto de aislamiento, paralización, empobrecimiento notable de los vínculos, mucho más vinculado al miedo que a una construcción del orden de lo paranoide, ¿no? Eh, bueno, eso, y que de lo paranoide en el sentido de ubicar al otro en ese lugar de
desecho, de deshumanizarlo, ¿no? Me parece que va más en la otra dirección que mencionaba, ¿no? Que lo puedo. Sí. Yo estaba pensando, siguiendo por ahí algo de lo que trajo Cielo recién, que preguntó, porque todo el tiempo estoy pensando si siempre estas situaciones paranoides de pacientes que no son psicóticos tienen que ver con situaciones traumáticas o tienen que ver muchas veces con constituciones del yo donde no fue como narcisizado el yo y entonces el mundo se convierte en un lugar hostil porque el yo tuvo dificultades en su constitución, algo así, déficit en su constitución, ¿no? Si también podríamos pensarlo desde este lugar, desde estos lugares, o si siempre vamos a remitirnos a situaciones traumáticas. Em, Me parece que acá, que en esto que planteas, Berta, se abren varias líneas para pensar la cuestión. Creo que las construcciones paranoides, los relatos, tienen que ver con modos de tramitación de situaciones traumáticas, que justamente eh, como y esto me parece que es central para mí, la idea de por qué es tan difícil a lo largo de la historia de la humanidad, porque esto que yo ponía sobre el final incluso lo que menciona Mariana, o que en este momento por ahí está exacerbado, pero esto desde que el mundo es mundo, y esto porque me parece que en la matriz de constitución del yo está esta cosa de paranoide de ubicar, el yo narcisista se constituye por diferenciándose de lo otro, de lo ajeno, lo odiado, lo execrable, digamos, y apropiándose de todo lo bueno, lo valioso, lo, lo idealizado incluso en determinado momento, aunque esto también tiene bemoles, y me parece que esto es lo que hace que por ahí haya cuestiones incluso de los modos de subjetividad actual, donde la cuestión del yo de narcisista está exacerbada. Y creo que es un trabajo psíquico enorme que por ahí hay veces que no llega nunca a lograrse esto de poder pensar al otro en su alteridad radical y no querer matarlo, ¿no? O no dar rienda suelta al odio y a la hostilidad, ¿no? Me parece que son como también como sutilezas de esta cuestión. Yo creo que muchas veces esto de lo traumático, de lo paranoide como modo de metabolización de lo traumático, creo este, que me parece que esto aparece todo el tiempo en el consultorio y que como modos de elaboración, ¿no? Ni qué decir de que esto yo lo menciono ahí en algún lugar, esta cuestión de los enunciados identificatorios respecto de lo otro y de lo propio en contextos familiares y en contextos sociales más amplios.
esto que lo menciona Mariana, pero que Bion planteaba la cuestión de que el grupo, el primer enunciado, esto se lo va a acordar Alberto perfecto, seguro, lo que plantea Bion, el primer supuesto para la constitución del grupo es ubicar a otro como el enemigo, ¿no? Y que esto hay ciertos discursos que son proclives a sostener este tipo de enunciados, ¿no? Donde esto queda casi como naturalizado y que es como todo un trabajo de construcción y de asimilación y de búsqueda de otros modelos identificatorios, ¿no? Para que esto pueda ligarse de otro modo, ¿no? Juan Carlos. No, me acordé que a partir de algo que estuviste hace un ratito mencionando. Yo presenté un trabajo este año que en algún lugar del trabajo recuperé algo que había leído en relación a un intelectual y militante de la lucha de los negros en Estados Unidos, donde explicaba cómo los padres, madres de las familias de negros preparan a los hijos con la expectativa, al menos consciente, de protegerlos del lugar difícil que les va a tocar a nivel social en razón del lugar que tenía, tal vez en el momento que se escribió esto, más todavía que en la actualidad, la población negra. Y ahí se abre una cuestión complicada porque eh, en realidad eso tiene mucho de discurso parental que construye el mundo, tal cual ellos lo ven en relación a su prole, pero al mismo tiempo tiene mucho realidad. Es un discurso parental que reproduce algo del orden de lo real que ocurre con la marginación, la desvalorización, la falta de posibilidades, de hecho hasta hasta la actualidad, digamos, ¿no? Bueno, basta pensar en las posiciones de Trump en Estados Unidos para darse cuenta. Bueno, un poco en esa cuestión que me parece que me acordé de eso en función de algo que mencionaste. No sé si podés agregar algo. Me hacía, me, me hiciste pensar en algo que decía en el trabajo respecto de cómo construimos la realidad. Porque no hay un contacto, no existe un contacto directo del sujeto con la realidad. Siempre es a través del universo representacional con que cada quien se constituye. Desde ahí esto de que la realidad depende del cristal con que se la mire, pero no porque exista la posibilidad de mirarla sin cristal o de que el cristal no tenga algún color. Porque incluso ahí es donde entra toda la cuestión, bueno, en realidad no pensaba ir por acá, pero bueno, la cuestión de que la percepción en el sujeto humano ya constituido ya es representación, no hay percepción en crudo, no. Entonces esto que vos decís es un modo peculiar de construir el mundo que lo mira, cada uno miramos según nos fue en la feria, ¿no? Y nos constituimos de ese modo. Y el arduo trabajo de por ahí, no me gusta mucho a mí la idea de deconstrucción, porque no es que uno deconstruye algo y después se encuentra con los escombros de vaya a saber qué cosa. Yo creo que es todo un arduo trabajo de desmontaje y remontaje, de deconstrucción y construcción de desligazones, me gusta más, y ligazones diversas que permiten, en el mejor de los casos, mirar el mundo desde otras perspectivas, ¿no? No sé si respondo en algo a lo que vos estás planteando, pero creo que de ahí nos zafamos.
salvo esto, el proceso, el largo proceso que hacemos los seres humanos, que nos lo proponemos, porque hay quienes no se lo proponen. No, simplemente lo pregunté porque a mí me parece, tal vez no lo entiendo bien, que en el ejemplo que se me ocurrió ahora, que sin duda alguna reproduce lo que vos decís, que los padres, digamos, la generación anterior, tiene un discurso respecto al propio lugar de ellos como negritud en una sociedad e intenta preservar a los hijos, pero lo que pasa es que es un discurso que tiene la mitad de lo que dicen es realidad. Claro. Entonces, es un discurso necesario porque efectivamente ocurre que hay discriminación y entonces es probable que esté construido con algún grado de singularidad que no responde necesariamente punto a punto a la realidad social, pero en algún punto engarza con la existencia efectiva de la misma. Claro. Es lo mismo que si es como si la mamá le dijera al chico no te alejes tanto en el agua porque las olas son grandes. Sí. Puede estar el miedo de la madre porque el chico se aventura a cosas que lo alejan de ella, pero existe la realidad que te podés ahogar. Sí. Tal cual. ¿Algo, Elena? No. Bueno, el trabajo es muy bueno porque abre para pensar algunas sutilezas. Lo más grosero me parece que todos más o menos lo sabemos, pero nosotros, si tomamos la cuestión de la paranoia o lo paranoide, que no es lo mismo, podemos No es lo- establecer quizás un degradé que va desde la paranoia más pura, el caso por todos conocidos sería, por ejemplo, el de Hitler, para no hacer un reduccionismo psicopolítico de ninguna manera, sino porque fue un ejemplar verdaderamente muy interesante y yo diría de una paranoia extraordinariamente exitosa, que cuando se produce alguien que pica en punta, así hay un coro de seguidores, solamente el silencio para hacer una evocación de personajes más locales y vivos, ¿no? De baja estofa, porque Hitler era una persona muy inteligente. Siempre la paranoia es exitosa cuando concita un conjunto de otros que lo reaseguren. Esto quiere decir que un común denominador a las distintas formas de paranoia, me parece a mí, es la amenaza que sienta el yo, el peligro que siente el yo por parte de, en general, semejantes. Situaciones que lo desestabilizan en su pretensión de asunción de una identidad compacta. Todo lo que le venga a ser sombra es una amenaza y, por lo tanto, candidato a producir sentimientos persecutorios. Hay una segunda entidad que es muy parecida, que ahora me hizo pensar inmediatamente en la apertura de tu trabajo, Magdalena, que era de estas dos chicas. Hay una entidad descrita por Kretschmer, ¿se acuerdan el de los leptosómicos, los pícnicos, no? Era un gran psiquiatra, Kretschmer, y tiene un libro fantástico que se llama la personalidad sensitiva paranoide. La personalidad sensitiva no desarrolla un delirio persecutorio con ataque, sino que es una personalidad, dice Kretschmer, tallada en una madera mucho más blanda que la de la paranoia. Es una persona que vive a la defensiva. Es el típico caso que reencontramos, por ejemplo, en las adolescencias o en algunos adolescentes, que justamente es un momento en que la estabilización de una cierta identidad está permanentemente puesta en jaque. La sensación de que al entrar a un café, a un restaurante o al cine o a cualquier lado, todo el mundo lo está mirando. Y además lo está mirando de una manera crítica.
porque la alianza está con lo... ¿Qué dije? ¿Qué puse mucho énfasis o es solo el contenido? ¿A quién Ha desestabilizamos? traído bombas de estruendo. ¿Qué hizo? Ah, Yo que vos me levanto de la silla. y esto viene bien el ejemplo. Yo no creo que Dani se haya sentido desestabilizado, porque las personas que han sido queridas y que son queridas genuinamente nunca experimentan estos sentimientos. Están bastante afianzados en su autoestima y en la constitución del yo. ¿No es cierto? Es así. Ese tipo de personas tienen un sufrimiento espantoso porque el hecho de estar en relación con otros ya lo desestabiliza. Está tan próxima la duda acerca, la llaman los pacientes inseguridad, está tan cerca, es tan inmediata que está donde quiera que él o ella esté. Y la tercera cuestión en relación a lo paranoide, saliendo quizá intuido en algún sentido por el endogenismo kleiniano, de donde tenemos un arrastre para pensar psicoanalíticamente la paranoia, es que hay algo siempre fallido, nunca es compacta 100% la constitución del yo, de manera que siempre hay resquicios donde alguien se puede sentir desestabilizado. Por ejemplo, en cualquier situación de examen, por ejemplo, dar una charla, por ejemplo, ¿no? O tener algún lugar central cuando otros observan. De manera que me parece que esa pequeña paranoidía es absolutamente irreductible. Les voy a contar brevemente, porque brevemente una conversación, digamos, con un paciente hace un rato. Es un muchacho, es un gran pecador, está casado con una mujer hermosa, de la que empezó a desconfiar en determinado momento. Todo hace pensar que la mujer no tiene nada que ver con lo que él imagina. Con ella tiene hijos y se llevan razonablemente bien porque ella es bastante sometida, es una persona muy dominante, muy poderosa. Y me enteré hoy, después de un par de años de tratamiento, ahora él dice que él le llama a su nuevo estado dejar de ser boludo. ¿Qué quería decir ser boludo? Bueno, por ejemplo, ahora van a tener un ejemplo. Él, me entero hoy, les decía que no invita amigos a comer a la casa. ¿Por qué? Porque entre esos amigos puede haber algún rasgo, los traduzco yo, ¿no? Puede haber algún rasgo, alguna cualidad en la que él no se sienta inferior. Puede ser el poder económico, la belleza, la inteligencia, en fin, un montón de características que inmediatamente generarían una excitación ingobernable por parte de la mujer y un deseo incoercible hasta la consumación de hacer el amor con ese tipo, con quien se entenderían de alguna manera para llevar a cabo esa fechoría, diría Freud. Bueno, este muchacho tuvo efectivamente, y quería volver finalmente para ponerle punto a esta intervención, a la cuestión de lo traumático. Si hay alguien que tiene una colección absolutamente indeseable de episodios traumáticos, es este muchacho. El muchacho fue sometido a una crianza muy rígida por parte de su madrastra,
una persona sin ninguna duda, no sé si solo paranoide, yo no la conozco, tengo solamente referencia por parte de él, pero una mujer con, por un lado, una hipocondría, pero hipocondría, no miedo a estar enferma, hipocondría, y por otro lado, una cosa paranoica brutal a tal punto que no tiene amigas, va más allá de mi paciente, directamente no las tiene, ¿no? Entonces, este muchacho ha hecho un largo camino para tratar de estabilizar esto que yo diría ahora, después de 3 años de tratamiento, una cosa así, está un poco más tranquilo, por eso deja de ser boludo. Y hoy desciframos que dejar de ser boludo es entender el porqué de las cosas. Así de simple. Dice, ah, es eso. No me acuerdo cuál era la vueltita en la que hablaba de la gente que se queda con los estereotipos, ¿no? Toman un solo rasgo del otro y de eso hacen una totalidad. Y entonces pareciera que esa pinta o el Porsche descapotable o cualquier cosa de esas hace que el poder erotizante sobre la mujer es descomunal y además genera en ella, una mujer muy recatada, por otro lado, eh, una pasión ingobernable, ¿no? Entonces, que lo iba a hacer cornudo en última instancia, ¿no es cierto? Bueno, todo esto está tan mechado de las frases que le disparaba la madrastra que sería, ahora que lo estoy pensando, realmente es un caso muy interesante para contar más extensamente. Pero quiero decir, ¿qué es lo traumático en todo caso? Lo traumático puede llegar a ser, por ejemplo, en el caso de Schreber, el desencadenante no es un traumatismo, es algo así como sería lo contrario. Al tipo lo ascienden a camarista. Pero eso es lo traumático. Opera desencadenando los sucesivos traumatismos. Recuerden el libro del padre de Schreber, los ideales que Gottlieb, ¿no? Tenía Gottlieb, Gott tiene la partícula Dios en el medio, el tipo de brutalmente coercitiva forma de educación, ¿no? Hay una psicoanalista, una ex psicoanalista, creo hoy, que vive en Suiza, que se llamaba Alice Miller, la autora del drama del niño dotado, ¿no? Tiene otro libro donde hay una biografía por tu propio bien, muy interesante, es la biografía, una patografía, digamos, de Hitler, de una mujer que se le, más bien winnicottiana, muy interesante, que tiene esos libros, no sé qué piensan, Mariana, si lo conocen. Claro, claro. Yo tengo la impresión que sí. Tomás. No estoy seguro. No, digo que me sonaba que estaba asociada con la pedagogía negra, la teoría de Alice Miller, pero no sé. Bueno, la pedagogía que se supone que se produce a través de el castigo, la amenaza, la persecución, ¿no? Es un modo pedagógico que educa, pero no a través de la corriente amorosa, sino a través de la amenaza. Una corriente de la época. Hoy, claro, hoy veía a raíz de una paciente que vino muy desestabilizada. No, no puedo contar esto, es una colega. Bueno, sé tú. No, estaba viendo. Efectivamente, la pedagogía negra fue popularizada por Alice Miller, que era como el colmo de pensar en la letra con sangre entra, estos modos brutales y el padre de Schreber
lo digo así. Militaba en esa corriente. No sé cuántos IEKs hay aquí, pero me tocó IEKs, judíos de origen alemán. Estuve casado con una que me enseñó, entre varias cosas, y entre ellas, amiga de la casa, amiga de Berta. Resulta que había un librito del que una vez una alumna tuvo la extraordinaria idea, y es que ella, de traerme una fotocopia, que es la historia de Strubel Peta. ¿Lo conocen? El niño No. ensortijado. ¿El niño qué? Del pelo ensortijado. No. Búsquenlo, porque en Google está. Es de mediados del siglo XIX y funcionó como el libro de Schreber, pero a modo de libro escrito en verso para educar. Es decir, a cada mala acción, en realidad, a cada desliz que pudiera tener, inclusive por cuestiones investigativas, un niño, sobrevenía una sanción espantosa. El clímax creo que es cuando está el Strubepeta Strubel, no como strudel, no es strudel pete, que tengo hambre. Strubel Peter de Yom Kippur. Yo no. Bueno, el dedo cortado, el chico con una mirada desconsolada y las gotitas de sangre cayendo, quién sabe qué es lo que había hecho, pero todas las páginas están ilustradas por figuras como estas, ¿no? Pedagogía negra a full. Más o menos contemporáneo con Daniel Porfirio. Pero el padre de Schreber era un militante y un difusor de toda la pedagogía negra y Represiva. ¿eh? Represiva. Pero no solo Claro. represiva, cruel. No era solo que pórtese bien o lo voy a fajar. No era eso. No. Creo que incluso el padre de Schreber había inventado, ahora me viene el recuerdo, una especie de aparato, de instrumento de tortura. No era un muchacho que tuvo un padre severo. No, era monstruoso. ¿Eh? Claro, la letra con sangre entra. Sí. Sí. Bueno, ¿quieres decir algo? No. La verdad, ante todo quiero aclarar a la gente que está en el Zoom, porque esto no es que estuvo preparado, pero cuando Alberto habló que uno se siente hablaba de la clase de paranoide, de cierta clase paranoide, que uno se siente mirado. En ese momento mi silla se rompe y me sentí mirado no por 10 personas que somos acá, sino por 1.000.000 de personas y fantasmas y esas cosas. Pero voy a... Salió regio, pero estuvieron toda la tarde practicando y salió. Sí, justo, yo levantaba la mano o él levantaba la mano, hablaba de esta clase de paranoia. Sí. Pero bueno, la verdad, quiero agradecerte porque, bueno, tu texto da para debatir, da para pensar, da para dialogar con materiales clínicos
y pensaba un par de cosas. Uno, lo del el degradé, retomo el degradé que hablaba Alberto hace un rato, porque, y sin caer en la relativización, pero, y parafraseando a Joyce McDougall, es alegato por cierta paranoización, no sé. Hay un título de una canción de un grupo de música popular que escuchaban los jóvenes hace unos años, que es todos tenemos a veces un poco de miedo, ¿no? Ese miedo que antes también se hablaba del miedo. Entonces hay en este miedo, en esta suerte de generalización de miedo, muchas veces al servicio de la constitución psíquica, pero otras al servicio de la construcción de un enemigo. Mm, a ve- no, bueno, no debería ser tan línea delgada, debería ser claro cuando el miedo está, o la paranoia está al servicio de la constitución psíquica, que cuando está al servicio de una clara figura paranoica. Hoy se invocó, por ejemplo, la figura de Hitler. Y esto me lleva a otra cosa que es, que tampoco es nuevo, pero qué difícil es la constitución de un psiquismo. ¿Cuánto? Porque creo que todavía no nos damos cuenta, o sí, cuántos factores, ¿sí?, entran en juego, y creo que tu trabajo lo grafica. Ah, vos entrás por la paranoia en pacientes no psicóticos. Podríamos entrar eh, por otro, eh, Sí, por otro plano. ¿cómo? Sí, sí, otra arista, y volvemos a la complejidad. Entonces, ¿qué compleja es la clínica? Por muchas cosas que se dijeron hoy. Bueno, son reflexiones. Uno puede seguir, pero me voy a detener acá y creo que me cambio de silla. Te aconsejo. Sí, Sí. Oscar, ¿querés decir algo? ¿O Adriana? Oscar, ¿no? Están muteados. No se escucha. Bajito. Muy bajito se escucha, Oscar. Más fuerte, por favor. Que se acerque al micrófono. Y con el teléfono, a ver. Estoy. Ahí Está bien. ahí está. Por ahí si se saca la imagen, tiene más señal. Te escuchamos, Oscar, ¿eh? No, el cuadradito se llama Adriana, pero el que va a hablar es Oscar. Más. A ver. Decile, Oscar, que mientras Oscar, tanito. mientras buscan cómo ser escuchados, le pasamos un ratito la palabra a Mariana. Sí, sí, pasen toda la que quieran, porque esto es, no sé, el otro auricular. Este Ahí no está. engancha. Se escucha perfecto.
Se escucha perfecto, Bien. Oscar, ahora. Ahora, bueno, bueno, así te escuché, Magdalena, con lo cual no puedo opinar sobre el trabajo. Voy a simplemente opinar, digamos, me puedo solidarizar por las opiniones que hubo, pero voy a tener que leerlo. Lo único que quería decir es algo muy breve en relación a lo que decían de la educación negra. La pedagogía negra, ¿no? Y esto que vos decías de Schreber, hay un libro que creo que es de Octave Manoni, si no me equivoco, en el cual él justamente trabaja a Schreber planteando que la pedagogía negra no creaba psicóticos generalizados. Justamente porque la peculiaridad es el nivel de certeza psicótica del propio padre. Es decir, una certeza sin dudas en el modo de transmisión y el modo de inscripción. Creo que esa era la idea, es un texto que leí hace muchos años, pero que tal vez sirva para lo que entiendo, me parece que ha sido un cierto perfil en términos de por lo menos lo que alcancé a escuchar de la discusión, entre distintos tipos de paranoia, ¿no? Entre modalidades paranoides, estilos paranoides, instauraciones paranoides y paranoias veras. No, pero nada más que eso, y disculpen, pero la señal hoy es una catástrofe. Se escuchó perfecto, Oscar, ¿eh? Buah. No, primero, en esos gradientes de los que me parece que venimos hablando, estaría toda una corriente que me parece que vos traes, Magda, que es la presencia de corrientes paranoides en cuadros neuróticos y la presencia de corrientes paranoides saludables en espacios sociales que necesitan identificar aquello que los pueden producir daño. Pero creo que no se juega solamente una cuestión en relación al criterio de realidad, a la construcción del principio de realidad o incluso de los antecedentes que pueden hacer que un niño despliegue modos de defensa frente a experiencias persecutorias reales, ¿no?, que puede haber tenido en la infancia. Estaba evocando un capítulo de Black Mirror, que no sé si algunos recordarán, donde nosotros no los vimos todos, algunos son muy siniestros, pero tenía que ver con que se había desarrollado una especie de capacidad para grabar los acontecimientos que se insertaba, se implantaba en los ojos de las personas, de modo que las cosas que iban ocurriendo no solamente eran percibidas, sino además grabadas, y funcionaban como prueba, ¿no?, frente a las diferentes opiniones que una persona tenía respecto de lo que había ocurrido. Hay un capítulo en el que uno va viendo el crecimiento de un delirio paranoico, realmente por parte de un muchacho en relación a la infidelidad de la novia, y uno va acompañando eso pensando qué nivel de locura que está produciendo todo esto y qué poco sustento, ¿no?, frente a todo esto. Hasta que creo que en los últimos 2 minutos aparece el video que prueba lo que él estaba denunciando desde el principio que había ocurrido, ¿no? Aparece la posibilidad de rescatar, no me acuerdo por qué mecanismo tecnológico, la visualización. Bueno, creo que había un cuadro detrás de una escena y ese cuadro era necesariamente en un cuarto donde la mujer había estado con otro hombre y no con él, ¿no?, lo cual operaba como prueba. Pero entonces ahí me parece que la idea de lo paranoide, o paranoico incluso, se desplaza del criterio de realidad a la carga cuantitativa que tiene en términos de colonización del pensamiento y del aparato psíquico, porque no es que era menos paranoico porque esto efectivamente había ocurrido. Además de la famosa cuestión de pensar cómo no se puede atacar el principio de realidad o el criterio de realidad o la percepción del otro sin producir esta incidencia, digamos, ¿no?, en la construcción de cuadros paranoides. También está una mirada que tiene que ver con que aun cuando hay una coincidencia entre aquello que se supone y la realidad que lo genera, también hay montos, caudales, en términos cuantitativos muy distintos respecto
del lugar que ocupa esto en el psiquismo, no solo en los niveles de certeza, sino cuánto colonizan del aparato psíquico, porque cuando uno termina comprobando que efectivamente la novia lo había cagado a este pibe, no era menos paranoico por esto, porque en realidad él había constituido en relación de eso una obsesión. Y aunque fuera verdad, no dejaba de ser algo que tenía cierto exceso, ¿no? en la presencia representacional, ¿no? Para él. Bueno, varias cosas. Por un lado, esto que vos traés, me parece que ahí la presencia de lo traumático tiene que ver no con niveles de intromisión en el cuerpo, como uno podría pensar del lado del padre de Schereber, que tenía niveles de intromisión brutales y dañinas en el cuerpo del niño, sino niveles de intromisión, no porque esté defendiendo lo de la infidelidad de la muchacha, sino porque niveles de intromisión en la cabeza del otro, esto de que pongan el dispositivo es mucho más que las escenas que inventa Orwell. Es un nivel de intromisión brutal y la pérdida absoluta de de construcción de la intimidad, y que además ataca la posibilidad de construir lo íntimo al interior de uno mismo, lo interno, digamos, no solo la posibilidad de lo externo interno, sino lo interno. Vale decir, modos de ataque de la constitución del yo, a nivel de la constitución del yo, brutales, porque esto se lo hizo a la novia, que era una persona grande, se supone, pero digamos, si como modelo, que existen estos modos de la crianza intromisivos, brutales, donde aparece un adulto que supone que sabe lo que pasa dentro de la cabeza del niño y es una especie como de Big Brother permanente, lo cual genera niveles de terror y a la misma vez de construcción de deconstrucción, ahí sí, y de no construcción de lo íntimo, vale decir, de la membrana yoica, y a la misma vez la construcción de un objeto idealizado, monstruoso, enorme, que sabe todo lo que el otro está pensando. Esto es, me parece que son situaciones, claro. Claro, yo lo pongo ahí en el libro en un momento, lo de que a los paranoicos también los persiguen, que puede sonar jocoso, pero no es jocoso, es este tipo de situaciones. Ahora, yo no sé, o mejor dicho, pienso que la gradiente de la que hablaba Alberto, creo que son, o por lo menos yo lo pienso así, como dominancias estructurales de modos de funcionamiento del aparato, que en un caso, y ahí sí uno puede pensar una gradiente, pero es como si no me gusta caer en la idea de que todos somos un poco psicóticos, sino que me parece que hay modos de dominancias estructurales que aparecen en determinados sujetos que no aparecen en otros, que no tienen esa dominancia estructural. Y ahí entra toda la cuestión de dominancia estructural, que es a lo que me dedico yo, porque yo la verdad que no tengo ninguna experiencia clínica, o alguna he tenido, alguna poca, con pacientes psicóticos paranoicos. He tenido alguna experiencia, pero la experiencia más grande es y que lo que me ha puesto a pensar es en pacientes con corrientes, con dominancias estructurales neuróticas, en donde aparecen cuestiones de índole
paranoide. Y ahí sí a veces hay una gradiente en donde en algunos aparece algo que tiene un tinte mucho más de certeza y que es mucho más difícil de horadar para que pueda aparecer alguna pregunta alrededor de estas cuestiones de certeza, ¿no? Bueno, eso. 1, 2. Estoy re manija hoy. 2. No, me acordé mucho de una paciente neurótica, pero con un fantaseo paranoide continuo. El momento en el que pensé que estaba mejor, que me di cuenta en el momento de que estaba mejor, porque era la primera vez que hablaba en primera persona del plural desde que yo la conocía. No había existido el nosotros para ninguna situación que había relatado. En un momento me habla de su trabajo y me dice, porque nosotros le dijimos a la dueña. Yo dije, nunca la escuché decir nosotros. Y entonces me pareció que era como, no se lo dije, porque si no, de nuevo, vamos a ver, no, regresivo. Pero es como muy impresionante porque es como hasta gramaticalmente, ¿no? Hay algo que se construye en relación a un funcionamiento que siempre piensa a los demás como en la vereda de enfrente, ¿no? Tal cual. Bueno, ya va siendo la hora. Acá hay agradecimientos en el chat. Este, mm, ¿ves que? Bueno, agradecimientos. Sí, capaz que quiere decir algo más. No, Maru. no. Bien. ¿Estamos? Bueno, nos desmuteamos para aplaudir. Gracias. Bien.